A ver, porque se cortó, ¿eh? En un momento acá la transmisión, este, me pidió, o sea, se cambió absolutamente la pantalla y me pidió que la recargue. No pude volver a la transmisión. Se cortó, les decía, la transmisión. ¿Ustedes ahora me están recibiendo de nuevo? Bien, se ve y se escucha. Sí, se ve que, bueno, en verdad se ve que era una cuestión de conexión, evidentemente, probablemente de mi servicio de internet o bueno, no sé, en algún lado. Este, pero bueno, o a lo mejor se había calentado tanto, porque ahí aprovechaba a leer algunos comentarios. Este, esto no, yo les decía que no tengo ningún problema en hacer evidente mi posición política y lo que yo pienso de ciertas temáticas, pero eh, yo me quiero focalizar en esta cuestión del sentido. En esta cuestión del sentido, compañeros. Miren, para poder situar, si ustedes quieren algo del otro lado de la grieta, que a mí, bueno, eso de la grieta también ya me tiene bastante inflado, porque no puede ser, digo, la grieta sobre todo es la imposibilidad de discutir con el que piensa distinto, ¿no? Algo que cada vez nos está atravesando más y es una cosa aberrante, o sea, que va en desmedro de nosotros mismos, de nuestra vida como sociedad, ¿no? Hoy a la mañana también veía, ¿no? Lo iba a mencionar, pero bueno, este, una persona que decía, esta expropiación es necesaria para que no se produzca un genocidio de empresas. Esto es lo que digo de algo que está sucediendo con la cuestión del sentido. ¿Cómo es esto del genocidio de empresas? Hay como un apresuramiento cuando se habla de la dictadura de los infectólogos o cuando se habla de, cuando se decía el nunca más de los periodistas o una cosa así. Compañeros, no, cuidemos las palabras, cuidemos las palabras. Yo ahí no me, no me, no tengo, o sea, doy lugar al intercambio, pero sí me parece que no se trata de una cuestión de posicionamiento político. No podemos utilizar palabras en cualquier sentido y en cualquier dirección. Porque quienes salimos perjudicados somos nosotros mismos. Digo, hay cuestiones que, o hay líneas que no se pueden cruzar. Es así de simple. Genocidio de empresas, no sé qué es eso, pero sobre todo es un bastardeo de la palabra genocidio. ¿No? Es un bastardeo de la palabra genocidio. Bueno, volvamos a la cita. Yo les hablaba con esta cita un poco extravagante de Castoriadis, del pasaje de lo humano, otra vez cometió el mismo fallido, de lo animal a lo humano, ¿no? Y cómo ese vacío, ¿no? Que queda y que no se llena con nada, sí, no se llena con nada, pero cómo a ese lugar viene precisamente la problemática del sentido. Y ahí está la otra cita que les quería leer, que está un par de páginas antes que esta que les decía recién, que está aquí, en la página 325, ¿no? Que dice así, ¿no? Empieza el párrafo diciendo recapitulemos las grandes líneas del movimiento, pero dice, durante incontables milenios, las sociedades humanas se autoinstituyen y lo hacen sin saberlo. Y aquí empieza la parte poética. Trabajadas por la oscura y muda experiencia del abismo, se instituyen no para poder vivir, sino para ocultar este abismo. El abismo externo e interno a la sociedad. Ellas no lo reconocen, en parte más que para taparlo mejor. Establecen en el centro de su institución un magma de significaciones imaginarias sociales que dan cuenta del ser así del mundo y de la sociedad. Pero en verdad constituyen este ser así, constituyen así este ser así. Bueno, esto de trabajadas por la oscura y muda experiencia del abismo, me parece bellísimo. Y aquí está lo que veíamos la vez pasada cuando hablábamos del destino, de la muerte, ¿no? En última instancia, del sinsentido de la existencia, ¿no? Porque
no me acuerdo si llegamos a decirlo, creería que sí, pero si hay algo que es terrible en esto de escuchar esas noticias trágicas como la de esta familia que contaba la vez pasada, es que nos echan en cara, prácticamente nos lo tiran en la cara, la contingencia absoluta de nuestra existencia, ¿no? Esto de que nos podríamos morir en cualquier momento, esto de que podríamos no haber nacido nunca, está bueno arrancar un jueves a la mañana con estas cosas, pero eso es el abismo del sinsentido del mundo, ¿no? El sinsentido radical que atraviesa el mundo, bueno, que Castoriadis, ¿no? Ubica como fundamental, pero a la vez que subraya la importancia del trabajo que hicieron los griegos, que es descubrir ese sinsentido, ¿no? Y trabajar para darle un sentido, ¿no? Pero en ese abismo, que es el vacío que queda en el paso del instinto a la pulsión, digamos, ese agujero que ustedes ya deben haber escuchado, ese abismo de sinsentido, ¿no? Es el eje en torno del cual se construye, se han construido, se siguen construyendo las sociedades, ¿no? Las sociedades en este sentido, ¿no? Dice, no para poder vivir, que también, pero bueno, Castoriadis aquí ataca una vertiente del institucionalismo y de la antropología, que es el funcionalismo. No viene tanto al caso, después lo retomamos en todo caso. Pero dice, no para poder vivir, sino para ocultar ese abismo, ¿no? Que no haya ruido, decía Castoriadis en el texto de las significaciones imaginarias sociales, ¿no? Que a cada significante le corresponda un significado, ¿no? Para poder sobrevivir. Eh, eso es el abismo del sinsentido y el que oficia como causa de la construcción de las sociedades. Por eso, esto, si ustedes quieren, porque ya hablamos mucho, eh, a mí me gustó lo que dije, pero bueno, la última opinión la tienen ustedes, eh, porque ese sinsentido es el que instala el pensamiento político, pero el que lo instala en última instancia como aparición de las sociedades, como modo de sobrevivir para el humano, ¿no? Más allá de que Castoriadis acá lo dice, no para poder vivir, sino para tapar ese abismo. Que sí, que es la función de la sociedad y de las significaciones imaginarias sociales, tapar ese abismo y hacer posible la existencia, ¿no? Pero para cerrar, por eso digo, eh, ahí es donde uno puede también situar otro de los temas importantes de la cátedra, del programa. Quiero decir que, para volver incluso a la cuestión de la psique, que ahí es donde aparece, o donde uno puede plantear este tema de la oposición entre psique y sociedad. ¿Por qué esta idea del sentido, esta idea del lugar que ocupan las significaciones imaginarias sociales? Estoy buscando la página mientras hablo, ¿no? De las significaciones imaginarias sociales en este tema de la existencia humana y de la existencia social, bueno, perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero estaba buscando la página para poder situar esto de la oposición entre, la relación entre individuo y sociedad y la oposición entre psique y sociedad, que es en verdad lo que quiero decir. Decía, la función de las significaciones imaginarias sociales tiene que ver con esto, ¿no? Con tapar ese abismo o, por decirlo de otra manera, con dar un sentido a la existencia. Así de simple. ¿No? La vez pasada, así de simple, así de complejo también, ¿no? Pero, porque el tema es este. No hay, para Castoriadis, oposición entre individuo y sociedad. No la hay. Hay continuidad. Y de hecho, hay anterioridad de la sociedad respecto del individuo, ¿no? Es así. No es que los individuos se juntan entre ellos, entre nosotros, nos juntamos y armamos la sociedad. No. El individuo es un producto de la sociedad. Pensado así. Digo el individuo, no el sujeto, compañeros. No porque el sujeto tenga otra relación, pero pensemos en la existencia individual. Lo que conocemos como individuo es una producción de la sociedad, ¿no? Es así. Yo coincido plenamente. El individuo, como dice también en algún lado, y de hecho en varios lados, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, somos fragmentos itinerantes, fragmentos totales, dice en algún lado también Castoriadis, de la institución de la sociedad, ¿no? Como que cada individuo lleva en sí mismo una parte total de toda la institución de la sociedad.
Entonces, no hay oposición entre individuo y sociedad, al contrario, hay una relación de continuidad, ¿no?, y de anterioridad de la sociedad por sobre el individuo, pero sí hay oposición entre psique y sociedad. La verdadera oposición está ahí, entre lo social y lo psíquico, entre la psique y lo social. Ahí es donde hay oposición. La psique es todo lo que en un, bueno, no, iba a decir todo lo que en un sujeto no es social. Castoriadis ahí ubica también el basamento biológico, pero pensemos, es todo lo que se resiste, ¿no?, la psique, a la vida en sociedad. Y fíjense, porque esto está en otra parte del libro, pero me parecía importante, porque está por acá. Bueno, esta idea de que la psique se define como un flujo de representaciones, ¿no?, y que se alimenta, por decirlo de algún modo, de esta cuestión de las representaciones y los sentidos, como parte de su existencia, pero digo, en función de lo que le da placer también a la psique, ¿no? Vive de eso, se me ocurre decir, de esos sentidos y de esas representaciones. Solamente en función del sentido, ¿no?, la psique, digamos así, ¿no?, el sujeto psíquico, solamente en función del sentido está dispuesto a ceder esa porción de egoísmo para poder coexistir en la sociedad, ¿no? Solamente a partir de eso. Y por eso la tarea de una sociedad es otorgar sentido. Decía, fíjense, esto está en otra parte del libro, en uno de los textos que nosotros no trabajábamos en el programa. Si alguno tiene el libro, está en la página 316, por las dudas, pero nada. Aquello que la institución de la sociedad debe otorgar obligatoriamente a la psique para que ésta sobreviva, y de lo que la psique debe aceptar obligatoriamente para... sí, leí mal. Aquello que la institución de la sociedad debe otorgar obligatoriamente a la psique para que ésta sobreviva, y de lo que la psique debe aceptar obligatoriamente para entrar en el mundo. Estas obligaciones recíprocas otorgan, dejando de lado las trivialidades, los únicos invariantes, los únicos universales de las instituciones en la historia. Entre estos universales, el más importante, que la institución de la sociedad debe otorgar sentido a la psique. Esta es una de las funciones de las significaciones imaginarias sociales. Lo que se encargan es de eso. Esa es la función que cumplen. Otorgar sentido, que dicho en otras palabras, dicho en un sentido más poético, tapar el sinsentido del mundo, ¿no? Tapar el abismo y hacer posible la existencia. Bueno, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Hablamos de política, hablamos de poesía, hablamos de sentido, y hablamos de la función de la significación imaginaria y sociales y de la relación entre psique y sociedad, individuo y sociedad. Son opuestos necesarios, psique y sociedad, ¿eh? Esto también es importante poder notarlo. No son lisa y llanamente fuerzas enfrentadas. Se oponen, pero a la vez se necesitan mutuamente, ¿no? Yo voy a dejar en este momento pie a algunas preguntas, sobre todo porque ya llevamos bastante tiempo, y bueno, vemos cómo seguimos. Ahora sí, yo perdí las preguntas que habían hecho antes, porque quedó en la otra transmisión, pero si quieren volver a hacerlas, estamos ahí, ¿eh? Voy a retomar solamente esta, mientras a lo mejor se les ocurre alguna pregunta. De este compañero o compañera, ahora no recuerdo, que era avellanedense, disculpen, son deficiencias mías de lenguaje. Yo no quiero decir que las empresas no hagan nada por la gente, ¿eh? No, está lejos de mí decir que las empresas son malas. No voy por ese lado. Hay algo en esto de no me van a sacar lo que es mío. Eso es.
no es un cuestionamiento, es más, si quieren me puedo abstener también de expresar mi opinión sobre la expropiación, para no generar un debate imposible en esta circunstancia y para no sentir que me quedo con la última palabra, cosa que, bueno, para estos temas no es algo que me guste, digo, no me parece correcto, pero acá precisamente ni voy a opinar sobre la expropiación, si quieren sí, pero no me parece, ni me voy a referir, ni me voy a referir a la cuestión, o sea, está lejos de mi intención decir que las empresas son malas, eso es una locura también, o que no hacen nada por la gente, no, yo no dudo, miren chicos, yo pasé toda mi infancia en un pueblo, en Capitán Bermúdez, que se construyó alrededor de celulosa, o sea, y celulosa le dio existencia a Capitán Bermúdez. Esto es así. Y la vida de Capitán Bermúdez se construyó en torno a esto, que bueno, está bien, en su momento era una fábrica no es lo mismo que una empresa. Pero a lo que voy es que, nada, celulosa hizo un montón de cosas. No quiero, no es eso lo que estaba intentando subrayar. Lo que estoy intentando subrayar es lo que está presente en este significante, no me van a sacar lo que es mío. Ahí hay algo que hay que cuestionar, ¿eh? Verdaderamente me parece que hay que cuestionar, de la misma manera que hay que cuestionar que Moro diga, me siento como los libros que quemaban los nazis, de la misma manera que alguien pueda decir, esto es un genocidio de las empresas, de la misma manera que uno puede decir, bueno, la otra que dije antes que no me acuerdo, pero hay muchos ejemplos, y que ahí hay algo que verdaderamente me parece perverso. Profesor, aprovecho para sumar una reflexión. A ver, me parece que acá empiezan las preguntas. Los partidos políticos en un sentido técnico funcionan como empresas, entes cerrados donde la libre afiliación es una fantasía, quienes son electos, espera que abrí, como representantes no salen del pueblo sino de los partidos políticos y da para hablarlo mucho más. Tomando a Michel Foucault como referencia, cuando dice que el Estado se introyecta en las personas y éstas lo reproducen, los partidos políticos hacen lo mismo, aprovechándose de las distintas diferencias sociales desde ambos polos, lo recalco. Pablo, bueno, un análisis profundo hiciste acá. Yo a lo sumo me voy a permitir decir algunas cuestiones. Primero que el Estado se introyecta en las personas y éstas lo reproducen. Generalmente eso se toma en un sentido crítico y en verdad, si no sucediera eso, no habría prácticamente existencia. O sea, es como pensar que la vida puede ser solamente instituyente, ¿no? Y que no harían falta los instituidos. En verdad hacen falta los instituidos y esa introyección de ciertas cuestiones es necesario. Esto es, yo lo considero desde mi punto de vista indiscutible. Hay mucho para decir sobre los partidos políticos, en verdad. A mí me preocupa mucho la antipolítica, mucho me preocupa la antipolítica. Esto no implica una defensa de los partidos políticos, pero me preocupa mucho esa actitud antipolítica de la misma manera que los antivacunas o los terraplanistas. Me parece que la antipolítica es un peligro para nuestra sociedad. Pero bueno, digo, otro momento si quieren desarrollamos más. A mí me gustó, cuando dije la diferencia entre una fábrica y una empresa, me acordé de un texto de Deleuze, de Gilles Deleuze, probablemente lo conocen, que en verdad continúa, o sea, es un texto que se llama Postdata a las sociedades de control, que continúa algunos de los desarrollos de Foucault, de la sociedad disciplinaria. Es un texto, prácticamente a mí es uno de los textos de Deleuze que más me gustan, en verdad, quizás por este vínculo con Foucault, pero donde dice, bueno, que en verdad las sociedades que describió Foucault ya habían cambiado, ¿no? Y que esa lógica del encierro, ¿no? De la que él describía, para la altura en que Deleuze escribía este texto, que fue en los años 90, si no recuerdo mal, ya había cambiado por completo y ya no se trataba del encierro, sino del control. Y el control justamente no requiere del encierro. Como que se puede circular libremente, pero controlado. Un texto, búsquenlo, está en internet, es brillante. Y ahí dice esto, ¿no? Bueno, esto que todas las instituciones de encierro estaban en crisis, ¿no? Y que eran reemplazadas por nuevas formas abiertas. Hay algo de esto también en lo que les quiero transmitir del sentido, ¿no? En algo que parece una apertura, pero en verdad, ¿no? Entonces, bueno, dice,
la institución educativa está en crisis, pero al mismo tiempo se refuerza el tema de la educación a distancia y de la formación permanente, ¿no? Los hospitales están en crisis, pero al mismo tiempo cada vez más está la atención domiciliaria. Y está buenísimo cuando dice la diferencia entre la fábrica y la empresa, pero sobre todo por cómo define la empresa. Dice la fábrica es un sitio que tiene un emplazamiento, una ciudad. En cambio la empresa no, la empresa es un gas. Y a mí eso me parece brillante. La empresa, y coincido plenamente, una empresa es un gas. ¿Dónde está la empresa? Yo dudo de que, con respeto hacia el compañero, yo dudo de que Vicentín esté concretamente en Avellaneda, ¿no? Porque por definición, insisto, por definición, la empresa es un gas, ¿no? Es algo que tiene una existencia mucho más eh, etérea, se me ocurre decir, ¿no? Una existencia mucho menos concreta de lo que era una fábrica. Lo digo con todo respeto, y bueno, abierto a la discusión, e insisto, subrayando sobre todo estos aspectos este, conceptuales. En el estado animal hay clausura de sentido. Y justo se cortó. Bueno, le decía la vez pasada, lo que trabaja ahí Castoria, piensen, por eso digo, el mejor ejemplo ahí es comparar el concepto de instinto con el concepto de pulsión, ¿no? Ahí, en el instinto hay clausura, ¿no? El objeto del instinto está definido de antemano, el objeto de la pulsión no. Profesor, lo que le había dicho es que en cuanto al reclamo de Vicentín, el sentido estaría en cuanto de lo particular a lo general, debido a que el Estado sobrepasó por un poder independiente, digamos como el judicial. No sé si te entiendo, Elisa. Recordemos que Nación convocó a las provincias para que fundamenten el sentido de reactivación económica. A esto no creo que un gobernador... No sé si entiendo la pregunta, Elizabeth. Te pido disculpas. Si querés reformularla, a lo mejor entiendo mejor. No entendí por qué perverso. No me van a sacar lo que es mío. Pregunto porque no entendí. Fuera de lo político. Bueno, no sé si se puede plantear por fuera de lo político. Y lo perverso, lo digo en ese sentido, en el sentido de una cierta inversión de la lógica, ¿no? Por ahí vieron que esa como subversión también, ¿no? En esto de dar vuelta a la subversión, más allá de la implicancia histórica que tiene en nuestro país, subvertir algo es darlo vuelta, ponerlo patas arriba. La perversión es como una especie de torsión, ¿no? De la lógica. Si ustedes quieren inversión, pero hay una inversión que está cargada con una cierta perversión. Porque porque hay algo que hace difícil, o sea, cómo ha cambiado la cuestión del sentido, que ahí donde está en juego un interés privado se siente como propio y donde está en juego la cuestión pública se siente que a uno se lo está sacando. Esa es la inversión, esa es la inversión. Por eso digo, esto habla tanto de lo privado como de lo público, en verdad, y no es un ataque a las empresas, pero es eso, lo público es de todos. Entonces, ¿cómo puede ser que si es privado es mío y cuando pasa a lo público me lo sacan? Ahí hay una torsión del sentido, una inversión, yo le decía, yo creo que está trabajada, ¿no? Compañeros, el estudio sobre la fake news, sobre la influencia y la formación de opinión de los medios masivos, esto no es algo que nos inventemos, ni que sea algo que uno pueda parcializar en cuanto a opinión política. Hay algo ahí que es cierto y sobre el que nosotros o nosotros como psicólogos o estudiantes de psicología tenemos que reflexionar seriamente, ¿no? Porque las cuestiones que se juegan ahí, en estas problemáticas, nos conciernen de manera directa. La torsión de sentido es esa. ¿Cómo puede ser que lo público sea vivido como ajeno? Porque lo público es más propio que lo privado. Lo privado es de otro. Por más que eventualmente yo vea algún beneficio, lo privado es de otro, ¿no? Lo público es de todos, de todos. Y hay una inversión ahí que a mí me parece muy peligrosa. El sentido de los dichos de la señora reproduce la transgresión y sobrepaso de los derechos humanos.
Derechos humanos es un significante también, compañeras. Están los derechos. Pero bueno, ese es un tema para otro día. Los derechos humanos no tienen sentido. Y valen precisamente porque no tienen sentido. ¿No? Es un tema para otro momento. ¿Eh? ¿Qué es esto del derecho a la vida? Expliquémoslo. El sentido, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? ¿Cuál es la lógica jurídica detrás del derecho a la vida? Yo tengo derecho a vivir. No se sabe muy bien. No tienen sentido y de ahí viene su potencia y su vigencia. No hay que entenderlos a los derechos humanos, hay que ponerlos en práctica. Ese es otro tema, ¿eh? Pero derecho humano es un significante también. Por eso digo, la cantidad de gente que se mató en Oriente, ¿no? En nombre de los derechos humanos. No dejemos de lado que el cordón industrial es el más rentable. Bueno, no sé por qué lo decís, yo recuerdo en los 90, yo hablaba antes de Capitán Bermúdez, en los años 90 el cordón industrial, yo pasé justamente en verdad, parte de mi infancia y mi adolescencia en esos años en Capitán Bermúdez, y era una cosa tremenda porque se destruyó absolutamente todo. Y al destruir una fábrica, ¿no? Se destruye la vida de las personas que están organizadas en función de esa institución, de ese espacio, de ese establecimiento. Hay fábrica y algodonera están en la ciudad. Sí, Ramiro, yo te entiendo, pero por eso, fábrica no es empresa. La fábrica estará ahí, en Avellaneda, pero la empresa no. La empresa no se sabe dónde está. Muy bien. Está en todos lados. A lo mejor, pensé, bueno, las multinacionales, pensémoslo en ese sentido. E insisto, no es algo que tenga que ver con decir que las empresas son malas. Es definir el tipo de existencia que tienen. Bueno, aquí no hay más preguntas. No sé si hay algo más. Bueno, parece que no hay más preguntas. Estaba pensando que qué interesante hubiera sido. Ah, bien, aquí. El sentido del reclamo entonces es invertido. Si se considera tal vez el vocabulario común e indignado, se considera entonces de que habla desde lo privado. Mi opinión es con respecto, profesor, porque también pertenezco al cordón industrial. Sí, sabe, tengo la sensación de que es muy interesante lo que estás aludiendo, en serio lo digo, y se me escapa en algún punto, no lo termino de entender. Este, el tema es qué se reclama, ¿no? Con esto de no me van a sacar lo que es mío. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay sosteniendo ese reclamo? Este, porque precisamente en otro momento histórico eso sucedía cuando eh, se privatizaba lo estatal. ¿No? Pienso en el grito de Alcorta, no pienso en otra. Bueno, no es que el grito de Alcorta tenga que ver con lo privado y lo público. Pienso en lo que implicó el grito de Alcorta como movimiento campesino, todos los cambios que supuso. Bueno, Anabel, lean el pensamiento político, escriban preguntas en el texto, en el Facebook. Esto, tómense, digo, ya que armamos este espacio, ya que aprovechémoslo, ¿no? Eh, Se pueden escribir preguntas ahí, se pueden, este, bueno, nada, seguir construyendo. ¿No? Bueno, dejamos entonces. La clase que viene, miren, vamos a ver si vamos a tomar algún texto, porque ya haríamos un cambio de tema brusco, diríamos. Iríamos ya a la cuestión de la antigüedad griega. Quizás podríamos tomar el encuentro que viene para hacerlo
más charlado, para empezar con los comentarios ya desde el comienzo, este, y que podamos retomar algunas de estas cuestiones que puedan haber quedado dando vueltas. Eh, lo voy a pensar, pero probablemente sea interesante hacerlo de esa manera. ¿Eh? Bueno, seguimos entonces la semana que viene. Hasta luego.